buenas tardes, soy el pastor Jorge Maisonet y está usted en sintonía de nuestro programa Oasis en el Desierto, grabado aquí en el templo Oasis en el Desierto, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. ¿Sabía usted que un oasis es un lugar de descanso en medio de un lugar hostil? ¿Qué hostil puede ser la vida? ¿Enfermedades? ¿Problemas matrimoniales o familiares? ¿Y cuántas crisis tiene que enfrentar la persona en este siglo XXI en el que vivimos? Pero Dios es misericordioso y compasivo y nos dio la Biblia, la palabra de verdad y su santo evangelio. Eso es lo que predicamos aquí y es lo que usted va a ver dentro de unos momentos. Me está gustando predicar aquí cerca de ustedes. Así si me quieren aventar tomates, no se lastiman el brazo. Oiga, el tiempo de convención es maravilloso. Es mucho trabajo y se pasa bien rápido ese fin de semana. Pero se quedan unos recuerdos tan hermosos. Me estaba acordando años atrás en algunas de las convenciones. Bueno, tomen su asiento, ahorita leemos. Estaba acordándome una de las convenciones que hicimos en Tampico. Estaban Juan y Laura y Jorge y Liana, todos jóvenes, solteros, y la iglesia nos íbamos en autobús hasta allá. Dos años nos tocó que rentamos un autobús y se descompuso el aire acondicionado en el autobús. Íbamos con las ventanas abiertas y las cortinas golpeándole la cara a los hermanos, pero bien felices. Y un derramamiento del Espíritu Santo maravilloso. Tenemos muchas fotos, tomen muchas fotos, porque así como estamos, no, tengo mala noticia, no nos vamos a ver igual en 10 años. Es que hay que conservar las fotos cuando la cintura todavía estaba así, ¿no? Y cuando... Aleluya, antes de los lentes para leer y del Just for Men para tapar las canas. Dice un hermano, yo no creo en eso. Yo no creo en eso de pintarse el pelo. Eso no está bien. Sí, tiene 28 años de edad. Vamos a hablar del tema cuando tenga como 45, a ver si sigue con la misma idea. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es bueno, los años le cambian las convicciones a uno. En algunas cosas, en otras hasta la muerte, ¿verdad? Amén. ¿Están felices? Solo les recuerdo que en la convención el próximo fin de semana tenemos programado servicio el sábado en la mañana también. No solamente es el viernes en la noche y el sábado en la noche, sino el sábado a las 10 de la mañana tenemos 2 conferencias y 2 tiempos de alabanza de media hora. Y son los conferencistas que van a venir de lejos y va a ser un tiempo maravilloso. Así es que vamos a procurar llenar el lugar el sábado en la mañana como si fuera un culto normal de la noche. ¿Ok? Salimos de aquí a más tardar las 2 de la tarde y el culto en la noche a las 7. Así es que hay mucho tiempo para ir, refrescarse, cambiarse, comer, todo lo demás. ¿Ok? ¿Cuántos están emocionados? Yo estoy estoy loco porque se llegue ya el viernes. He estado en contacto con los hermanos Scataglini, con el hermano Peñalosa. Tienen visión, tienen palabra de edificación para nosotros, estoy seguro de eso. El hermano Scataglini y su esposa, Kathy, se iban a quedar hasta el lunes, pero ese era el plan original, pero ya cuando llegó el momento ya de hacer la reservación de boletos de avión, me di cuenta que hicieron la reservación para regresarse el domingo mismo en la tarde. Y ya luego me explicaron que el lunes salen para Australia, para un montón de actividades
en Australia, así es que hay que orar por ellos. Yo no me puedo imaginar estar no sé dónde andan ahorita, llegar a México, regresar a casa, echar ropa en una maleta y el otro día irse para otro lugar. Gracias a Dios que soy pastor y no evangelista. Me gusta viajar, pero no tanto. Prefiero dormir en mi propia cama. ¿Cuánto le gusta su propia cama? Las de hotel no son igual. Por más cómoda que sean, no. Prefiero la mía. Viejita pero propia, gloria a Dios, no es de un hotel. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, Nehemías capítulo 8. Yo había dicho que este era el último mensaje que voy a predicar en Nehemías, pero no creo que voy a cubrir todo este capítulo hoy. Así que, y el capítulo 3 me está picando también. Lea el capítulo 3, lo va a aburrir. Son puros nombres, pero qué profundidad hay en ese capítulo. A lo mejor me predico unos 2 mensajes más en Nehemías, no se sorprendan. Pero vamos al capítulo 8, ¿listos? Verso 1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Hasta ahí voy a leer nada más. Padre, te doy las gracias porque nos regalaste una bendición tan maravillosa el día que decidiste entregarnos la Biblia. Señor, tu palabra es santa. Hemos descubierto tantos misterios y maravillas. Hemos recibido tanta consolación y dirección y apoyo espiritual por la información que tú has incluido en este libro para nosotros. Nos apunta a Cristo y a la salvación. Señor, gracias. Yo te pido que este libro deje de ser un misterio y se convierta en una carta abierta de tu parte para tu creación, fácilmente entendida por todos los que estamos aquí presentes. Que sea revelación la que se imparta hoy desde este púlpito, porque no tenemos tiempo ni la intención de perder horas jugando a la religión. Queremos un encuentro con el Dios de la Biblia, con el Espíritu Santo. Que la verdad nos transforme, Señor Jehová, desde lo más profundo de nuestro corazón a acciones y un comportamiento consistente con ese cambio interno, Padre. Que el mundo vea la obra de Cristo a través de nosotros. Así sea. Amén.
Qué maravilloso es este capítulo. Si no lo has leído, tienes que llegar a la casa y leerlo completo por lo menos unas 3 veces. Y si estás estudiando con nosotros los miércoles, métodos de estudio de la Biblia, aplica lo que hemos estado aprendiendo los miércoles a este capítulo y le va a sacar, pero joyas preciosas de revelación y de iluminación de Dios para su vida. Pero comienza diciendo que venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Cuánto del pueblo se juntó? Todo el pueblo. Hay un poder increíble cuando todo el pueblo se junta. Hay veces que uno se siente insignificante. A veces uno se puede sentir como que no tiene valor y que no puede contribuir nada. Pero en realidad no es cierto. Todos somos importantes en el reino de Dios. Hay un salmo, el Salmo 133, que dice en el verso 1, cuán bueno y delicioso es para Dios. El paladar de Dios siente agrado, le encanta, dice, ver a los hermanos juntos en armonía. Y luego al final de ese salmo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando el pueblo se junta, todo el pueblo, hay un poder increíble. El ojo de Dios está viendo. Aunque es cierto que la Biblia dice que Él habita donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, pero eso no significa que no hay un poder que se multiplica cuando todos nos congregamos para realizar algún proyecto o para hacer alguna cosa. Así es que aquí vemos el poder de los números, el poder de todo. Todo el pueblo se juntó físicamente, cuerpo al lado de cuerpo. 44,000 mínimo personas allí reunidos en ese lugar. Y el sacerdote Esdras con una misión específica y 13 levitas asistentes de él que estaban prestos para comunicarle a esa gran asamblea, esa multitud de personas hambrientas y sedientas, comunicarles la palabra del Señor. Tenían hambre. Hay un verso en la Biblia, en las bienaventuranzas, la primera de ellas, en el capítulo 5 de Mateo, donde Cristo dijo, bienaventurados son los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Now, qué cosa tan curiosa que el Señor Jesucristo incluya la palabra bienaventurado cuando refiriéndose a la pobreza. Porque la palabra bienaventurado significa dichoso. Felices son los pobres. Bueno, la clave para entender esto es pobres en espíritu. Algunas personas leen y no leen todas las palabras. El verso en sí no dice bienaventurados los pobres, punto. Dice bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere Jesucristo con esto? Bueno, una de las necesidades básicas de un pobre o de una persona padeciendo en la pobreza es la necesidad de alimento. Una necesidad básica. Y un pobre en espíritu es una persona que siente la necesidad de alimentarse en su alma, en su espíritu. Tiene hambre por Dios, tiene hambre por la palabra de Dios, tiene hambre por un encuentro con Dios. Su alma necesita ser saciada por el Señor y no lo puede ser por ninguna otra cosa. Ese tipo de persona es bienaventurada. De esa persona es el reino de los cielos. Y ese es el tipo de gente que yo veo aquí y que todos vamos a apreciar en unos momentos.
una multitud hambrienta, una multitud sedienta, desesperada por una necesidad básica del alma. En este caso era el alimento de la palabra del Señor. ¿Saben? Una de las bendiciones más grandes que Dios le puede dar a una nación es la bendición de predicadores que predican la palabra de Dios. Y una de las maldiciones más grandes que puede sufrir una nación es la maldición de la escasez de la palabra de Dios, porque solamente por medio de la predicación de la verdad que está en la Biblia puede el ser humano ser reconciliado con Dios y tener un encuentro verdadero con Dios y recibir la vida eterna y la salvación de su alma. ¿Por qué cree que el diablo pelea tanto en la predicación de la palabra de Dios? Ha peleado históricamente la predicación de la palabra del Señor utilizando el poder del Estado, el comunismo, Adolfo Hitler y los nazis. Y a través de la historia comenzó desde Roma y el Imperio Romano en el primer siglo de la Iglesia, persecuciones sancionadas y financiadas por el mismo gobierno en contra de la cristiandad, tratando de erradicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación de la faz de la tierra. No lo lograron y no se logrará, porque el mensaje de Dios viene precisamente de Dios, con el poder de Dios respaldándolo. Y el Señor se encargará que la tierra entera sea llena de la verdad del Evangelio. Mire, Amós habló algo bien interesante. Déjenme ver. Capítulo 8 del profeta Amós. Y el verso 11. Amós dijo: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero luego aclara y dice: no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el mar muerto al Mediterráneo, desde el norte de Palestina al sur hasta el oriente, discurrirán, dice, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Dice: y en aquellos tiempos las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Fíjese que uno de los juicios de Dios en contra de una nación rebelde, que no quería escuchar su palabra y no quería humillarse, era que Él iba a permitir que pasaran un tiempo donde escaseara la predicación de la verdad, donde escasearan los profetas verdaderos de Dios. Y eso iba a ser una manera en el que ese pueblo iba a sufrir las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Es una maldición vivir en una tierra sin la predicación de la palabra de Dios. Pero es una bendición estar en una tierra, estar en una congregación o en una familia donde se honra, donde se respeta, donde se abre el libro de la ley y se explica el libro de la ley. Necesitamos predicadores que prediquen la verdad, hermanos. No necesitamos necesariamente más predicadores, pero sí necesitamos más predicadores que prediquen la palabra de Dios. Se predica mucho política desde los púlpitos, se predica mucho filosofía desde los púlpitos, se predica mucho el mensaje humanista desde los púlpitos. Y mucha gente se junta para escuchar cómo hacerse más rico, cómo manipular a los demás para hacer lo que ellos desean que los demás hagan. Pero esa predicación no salva, esa predicación no purifica. La predicación que purifica y que santifica es la predicación de la palabra de Dios, la verdad de Dios, que no siempre es lo que el hombre quiere escuchar, pero es lo que Dios desea hablar. Diga conmigo: no queremos
Palabra de hombres. Mensaje de hombres. Queremos oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso a mí me encanta predicar a Oasis en el desierto. Porque es un pueblo que ama la palabra de Dios. Que sabe por qué estamos reunidos aquí. A nadie le debe de interesar la opinión mía. Pero a todos nos debe de interesar la opinión de Dios. Y mientras estamos dando la opinión de Dios con el libro abierto, estamos en un buen lugar, Tierra Santa, donde el alma está siendo alimentada y estamos saliendo de la pobreza espiritual a una riqueza espiritual. Y bueno, el pueblo se juntó. Todo el pueblo se juntó, dice, como un solo hombre. Así que no solamente estaban juntos, pero como dice el Salmo, estaban juntos en armonía. El pueblo se juntó, pero luego dice, como un solo hombre. Es decir, tenían una sola meta, tenían un propósito común. Todos estaban ahí deseando la misma cosa. La unidad es más que juntarse bajo un mismo techo, porque se podría juntar una multitud bajo un techo para que se maten los unos a los otros. Las guerras también juntan multitudes. Llega una multitud de este ejército con otra multitud de este ejército y se juntan en el centro, en el campo de batalla, y hace una multitud que se congregó y están juntos, pero no están en armonía. Entonces, la clave de lo que se vio en este capítulo estuvo en el que primeramente se juntaron, pero el propósito por el cual se juntaron, la actitud que existía en sus corazones cuando se juntaron, había armonía, había unidad, había comunión, había un propósito definido y muy claro. El pueblo se juntó y más adelante nos dice a qué se juntó. Dice, le dijeron a Esdras. Esdras no era una persona cualquiera entre el pueblo. Él era un escriba, un sacerdote. Esdras era un erudito, una persona versada, preparada, que tenía un llamado exclusivo de Dios para dedicar su vida al estudio del Antiguo Testamento que existía hasta ese entonces, el Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés, y este hombre había dedicado la mayor parte de su vida a estudiar, a comprender y a exponer este libro sagrado. Y a ese fue el que buscaron. Y le dijeron a Esdras, tráenos el libro de la ley de Moisés. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese es el sueño de todo pastor. Tener una iglesia que le exija, predícame la verdad, tráeme el libro. Yo no quiero ir a la iglesia a perder mi tiempo a que tú me entretengas con tus chistes o que me vengas a hablar tonterías de un hombre. Yo quiero que tú me traigas el libro de la ley. Yo quiero oír la palabra de Dios. Wow. No hay pastor que no le encantaría tener una congregación exigente, pero en el buen sentido, que exija que se le predique la verdad del Señor. Esa es una buena exigencia. Y cuando le pidieron a Esdras, Esdras, trae el libro de la ley de Moisés. Me encanta cómo el Espíritu Santo recalca que no era un libro cualquiera. No estaban pidiendo un libro de ciencia, no estaban pidiendo un libro de esos que hay religiosos, de ocultismo, cómo interpretar tus sueños o X. Todos tenemos un ángel que nos acompaña, cómo comunicarte con tu ángel guardián y tantos libros que se han escrito en el contexto místico.
Pero a ellos no les interesaban libros de brujería, ni de hechicería, ni mucho menos de novelas, ni mucho menos de perversidad. Ellos pidieron un libro específico y no se iban a conformar con otro. Ellos querían el libro, no uno entre muchos, el sobresaliente sobre todos, el libro de la ley de Jehová. Querían saber los mandamientos de Dios, las exigencias de Dios. Les interesaba vivir una vida en regla, una vida en paz con Dios, en obediencia a Dios. Querían enterarse qué tenían que hacer ellos para estar bien con Dios. Deseaban obedecer a Dios. Y ese anhelo que había en ellos y esa pobreza de espíritu que les decía, me falta algo. Hay un desasosiego dentro de mí. Quiero más, quiero comprender más, quiero acercarme más. Esdras, tráenos el libro de la ley que Jehová dio. Que Jehová dio. Si quieres amar a un libro, ama un libro escrito por un autor fiel, por un autor digno de nuestra pasión y de nuestra confianza. Dios mismo, dice la Biblia, inspiró a los más de 40 autores de este libro llamado la Biblia. Nosotros le llamamos la Biblia. Son las sagradas escrituras de Dios que a través de los siglos ha vencido todo tipo de oposición en su contra y ha demostrado ser más que un libro. Ha transformado vidas, ha transformado países, ha transformado eras en la historia de vidas y de países. La palabra de Dios, escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo del Señor. Por eso es confiable. Y ellos pidieron ese libro, no otro. Y Esdras no se molestó que le pidieran ese libro, sino en el versículo 2 dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Cuántos alaban a Dios? Deben de dar gloria al Señor por cada predicador que conozca, que se atreva a traer la ley de Jehová delante del pueblo. Que se atreva a predicar la verdad aunque no sea popular, aunque lo juzguen de anticuado, aunque el mundo lo juzgue de religioso, aunque el mundo diga y piense lo que piense. La palabra de verdad es la única esperanza que tiene la humanidad para conocer a Dios. Y si tú un día te mueves de esta ciudad a otra ciudad, no te metas en cualquier iglesia, porque no en todos los lugares se respeta el libro sagrado de Dios. Hay muchos predicadores que no deberían de ser predicadores. Hay muchos pastores que no tienen el llamado de Dios. Se hicieron pastores porque se pelearon con su antiguo pastor. Se hicieron pastores porque tenían plata, lana, y con el dinero construyeron un edificio y compraron sillas y compraron sonido y lanzaron una publicidad y compraron a la comunidad con muchos regalos, pero no tienen el sello de la aprobación divina. Y no predican la verdad de Dios. Tienen que predicar un mensaje para congraciarse con la gente. Están solamente construyendo su ego, construyendo su propio monumento a la gloria de su nombre. Y muchas veces ni lo saben, y pobres las ovejas que se ponen bajo esos ministerios para ser abusados y maltratados de esos pastores abusivos que no tienen el corazón de Dios para amar las ovejas de Cristo. Se conoce el verdadero del falso porque el verdadero te va a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y pasan 10 años y sigue predicando el mensaje consistente, no lo cambia, no se vende, no es un político, no le interesa el voto popular. Su compromiso es con Dios.
a quien va a dar cuenta un día por cada una de esas ovejas que confiaron en Él o confiaron en ella. Esto no es un juego para que cualquiera se autodenomine pastor o líder o predicador. No, horrenda cosa es encontrarse en el día del juicio delante de Dios para dar cuentas a Dios por ovejas que fueron abusadas y maltratadas aquí en la tierra, con un mensaje raquítico, un mensaje que tenía ovejas esqueléticas en vez de saludables y sanas y robustas como deberían de ser las ovejas del Señor. Ahora, a veces aún donde se predica la verdad hay ovejas necias que se niegan a comer y se le arrima el platillo y dicen, no me gusta, no, eso yo no quiero, tráeme una hamburguesa de McDonald's. Y como uno no le va a dar una hamburguesa de McDonald's, se mueren de hambre. Porque a fuerza quieren un mensaje diluido. Pero las ovejas que aman la verdad, que no le tienen miedo a la verdad, que están dispuestos a admitir sus pecados y confesarlos delante del Señor, y están dispuestos a ser retados y crecer en Cristo y depender del Espíritu Santo, esas encuentran pastos verdes donde se predica la palabra de Dios. Amén. Y así como son como ovejas, así van a ser un día como pastores y como líderes. Ser un semillero de liderazgo no es solamente enseñar a la gente a predicar. Tienen que predicar con contenido. Predicadores de Oasis, agarrar un texto y leerlo. Y luego agarrarse hablando de 1000 cosas menos del texto. Nunca lo explicó, nunca tocó la Biblia, solo lo leyó y se arrancó hablando de 100,000 cosas, a veces sin sentido. Eso no es predicar la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios, primero, para empezar, tiene que ser un mensaje basado en la palabra de Dios, donde se está explicando la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios es bueno. Dios es fiel. Bueno, déjenme seguir leyendo. Entonces, le trajeron, Esdras trajo el libro delante de la congregación. Ahora, noten la otra frase. En el verso 2 dice, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Para quién es la palabra de Dios? Para hombres, para mujeres y para todos los que puedan entender. Los niños necesitan la palabra de Dios. Los jóvenes necesitan la palabra de Dios. Las mujeres, los hombres, todos necesitamos la palabra de Dios. Y aquí se congregaron todos a escuchar la palabra de Dios. Padres, el error más grande que podemos cometer nosotros es dejar a nuestros hijos en casa mientras nos venimos a la iglesia como hábito, como costumbre. Habrán días excepcionales que por algún proyecto de la escuela o alguna situación de enfermedad se tiene que hacer. Pero inculcarle a los hijos la idea de que venir a la iglesia no es importante y oír la palabra de Dios es menos importante que otras cosas es un error grandísimo. La palabra de Dios es para todos. Es para hombres, es para mujeres. Y es para nuestros niños y es para nuestros jóvenes. Y no hay un mejor lugar para que estén nuestros niños y jóvenes que escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta ocasión se juntaron todos, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Verso 3 dice, y leyó en el libro Esdras delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Escuchen bien, desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Cuántas horas estuvo Esdras leyendo la Biblia junto con sus ayudantes? Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. 6 horas de lectura
lectura y de explicación de la palabra de Dios delante de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Una multitud de gente sin micrófonos, sin aire acondicionado, sin edificio, afuera al aire libre. Y estos señores se movían entre la multitud y conforme Esdras hablaba, ellos lo repetían más adelante y ese era el sistema de sonido y pudieron sostener este ambiente sin que nadie se moviera por 6 horas. Dime tú si eso es hambre por la palabra de Dios. Yo estuve hace muchos años atrás en un lugar en la sierra de Guerrero, la Sierra Madre del Sur, Santo Tomás Guerrero. Y entre la sierra, ¿no? Una pequeña comunidad. Y en una casa era donde se reunía la iglesia, una misión de una iglesia de Cuernavaca. Y yo fui con ellos. Y me tocó un día predicar. Y empecé a hablar y a hablar y a compartir la palabra y a compartir la palabra y a compartir con un fluir sobrenatural de Dios. Pasó un tiempo largo. Me tuve que sentar y sentado seguí exponiendo libro tras libro tras libro. Pasaron horas. 2, 3, 4 horas. No me acuerdo el número exacto, pero fue mucho tiempo. Y llegó un punto y un interés profundo en la gente. Y llegó un momento en el que yo guardé silencio. Bajé la cabeza, me la incliné así, sentado, meditando, y hubo un silencio total. Y en unos minutos o segundos, una hermana habla desde atrás. La casita estaba llena, había gente hasta afuera, por los lados. Y dice: hermano, ¿nos puede contar su testimonio? Y varios dijeron sí, sí, y al rato todos sí, sí. Jamás se me ha olvidado eso, hermanos. Eso fue como en el 84. Imagínense cuántos años, no lo he olvidado. Yo me quedé admirado, yo no podía creer que una gente podría escuchar la palabra de Dios por 4 horas y querer más. Yo venía de una iglesia que si tú no acababas en media hora, mira, prácticamente te corrían. Todo era relámpago. La entrada era a tal hora y la salida a tal hora. Y todo el mundo a los restaurantes a comer. Si se pasaba por 5 minutos, el pastor ya estaban furiosos, enojados, ya estaban listos hasta para protestar. Ahora, yo entiendo que no siempre se puede alargar una reunión y no se debe alargar por cualquier razón, pero caramba, debería de haber tanta reverencia, tanto respeto y tanto apetito por la palabra del Señor que hasta se le pase el tiempo a uno y ni cuenta se da. Eso es señal de avivamiento. Avivamiento es más que la gente caerse, avivamiento es más que la gente llorar. Uno de los problemas que tenemos como denominación y la acusación de otras denominaciones a la nuestra muchas veces es el emocionalismo. Y a veces tienen razón, donde se le pone tanto énfasis a la experiencia estática y emocional que olvidamos el estudio profundo, serio, concienzudo, detenido de la palabra de Dios. Esto es lo que le da firmeza a todas las demás cosas y lo que le da sentido a las demás cosas. Tener las demás cosas y no tener esto, a la larga, hermanos, no está uno equipado para salir adelante. Pero tampoco tenemos que escoger entre uno y el otro. Podemos hacer las dos, gozarnos, correr, brincar. Algunos se caen y gloria a Dios, y unos lloran y otros se ríen, no tiene nada de malo. Pero cuando es tiempo de sentarnos a oír la palabra del Señor, que lo estudiemos con el mismo entusiasmo, con el mismo interés, con el mismo amor y satisfacción con que practicamos todo lo demás. Porque la Biblia es la palabra del Señor. Y bueno, aquí tenemos a esta gente
desde la mañana hasta en la tarde oyendo la palabra del Señor. Y dice, y todos, los oídos de todos, de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. Atentos al libro de la ley. Esdras leía y los demás atentos, como ahorita ustedes atentos, escuchando, asimilando, tratando de entender, conectando esto con otros mensajes y con otros textos de la Biblia, tratando de encontrar una aplicación personal a su vida y al contexto de su vida, atentos al libro de la ley. Hermanos, estas actitudes son actitudes de avivamiento. Un avivamiento es un regreso a la palabra de Dios. Todo lo demás, los milagros, las sanidades, las conversiones, todo lo demás viene después de que el pueblo vuelve a la reverencia y al amor y a la comunión con Dios mediante el estudio profundo de la palabra del Señor. Cuando reverenciamos la palabra de Dios, estamos reverenciando a Dios. Y este pueblo estaba haciendo exactamente eso. Tenían hambre por Dios. Y le dijeron a Esdras, tráenos el libro de la ley que Jehová escribió. Y él le trajo el libro y abrió el libro y empezó a leer el libro y juntó a su gente, construyeron un púlpito y el pueblo estuvo atento. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos tranquilos. No había movimientos para acá y movimientos para allá y mirando el reloj y checando los mensajes de Facebook. No había nada de eso. ¿Dónde pego el chicle? ¿Cómo vino vestida la hermana? Mira que él ni se peinó. Ay, este hermano huele como que tiene una semana sin bañarse. Oye, ya viene 16 de septiembre, necesito comprar mi bandera. Ay, se me van a quemar los frijoles. Esa predicación me cae mal. Lo dijo por mí, sin duda. Eso le está echando al hermano. Y pégale duro, señora. Ese es un sinvergüenza. Pégale duro con la palabra tuya. Bendito Jehová. No, nadie estaba perdiendo el tiempo. Estaban atentos. Un pobre en espíritu no va a desaprovechar una oportunidad. Es como un pobre literal que está hambriento literalmente. Y se le acerca a alguien y le dice, vamos a un restaurante a comer. No va a poner excusas. Ni va a entrar al restaurante a mirar las paredes. No, quiere sentarse en la mesa. Cada vez que venga a la iglesia, siéntate a la mesa y di, papá Dios, aquí estoy. Que venga ahora el manjar de la palabra tuya porque estoy listo para alimentar mi alma. Quiero salir de aquí fuerte, saludable, no débil, como una persona que tiene meses que no come, está débil, se le ve la cara demacrada, la piel está de un color raro y seca. No, Dios nos quiere saludables, con gozo, con paz, con autoridad en Cristo, con una fe que mueve montañas. Y fe viene por el oír y por el oír de la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Dios nos ayude a todos a volver en algunos casos, a enamorarnos de la palabra de Dios, a pasar horas en la palabra de Dios, no solo estudiándola, no solo meditándola, pero también aplicándola, viviéndola, dejando que transforme nuestra vida y nos guíe en este mundo malo y cruel, sanguinario y pecador. Nos recuerde quiénes somos y cuál es la misión que tenemos en la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero para esto, hermanos, a veces hay que hacer sacrificios. Pasar 6 horas en la palabra no es cosa fácil. Significa que hay que
recortar el tiempo de la televisión, o recortar el tiempo del Facebook, o recortar el tiempo de lo que sea. Son decisiones que cada uno como individuo necesita tomar para hacer tiempo, porque nunca va a haber tiempo para las cosas sagradas de Dios. La vida no nos perdona el tiempo. Nos tiene corriendo desde que nos levantamos en la mañana. Se rompen coches, se enferman perros, no llega la correspondencia, se pierde uno, voltea equivocadamente y pierde media hora encontrando el lugar. Cosas pasan en la vida, el despertador no sonó y ahí va uno corriendo al trabajo, choca el carro, Dios no lo quiera, pero cosas suceden así en la vida. Nos tiene, corre para acá y corre para allá con la lengua por fuera. Se acuesta uno muerto el cansancio y se levanta el otro día como una máquina, como una momia. Otro día más, aquí voy en piloto automático. Ahí voy con el café en una mano y las llaves del carro en la otra. Y no sabe ni su nombre si se lo pregunta. Otro día más. Va a haber tiempo siempre para todo, menos para la palabra de Dios. El tiempo para la palabra de Dios es el tiempo que decidamos darle a la palabra de Dios. Y esta gente dijeron, ¿saben qué? Hay que detener esto. Acabamos de construir, hicimos un buen trabajo. El muro ya está levantado, le dimos con ganas, pero ahora necesitamos calmarnos. Necesitamos un tiempo prolongado en la palabra de Dios. Esdras, tráenos el libro de la ley. Y se sentaron por 6 horas con sus niños, calladitos, atentos, oyendo la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y bueno, versículo 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Dígalo conmigo, a mí me gusta que me abran el libro, que me prediquen del libro, porque el libro es sagrado, el libro es fiel. Amén. Y fue lo que hizo Esdras, abrió el libro y empezó a leer del libro y empezó a explicar el libro. Verso 5, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, dice, todo el pueblo otra vez estuvo atento. Atención, ya. ¿Sí o no? Mi hijo el primer día de escuela, él no sabía mucho de esto, de pre-kinder, 4 años de edad. Llegó a la casa bien emocionado y dice, ¿cómo estuvo la escuela? Dice, me gustó mucho la maestra, los niños y todo. Oramos a la bandera. Él no sabía. Sí, hicimos lo oramos a la bandera. Ya le explicamos y él fue entendiendo, ¿no? ¿Cuántos patriotas hay aquí? ¿Cuántos aman a México? Y quieren la bendición para México. Estamos en el mes patrio. ¿Sabe? Una de las cosas más efectivas que puedes hacer para tu nación es ser un estudioso de la palabra de Dios y vivirla de todo corazón y ser un ejemplo para esta sociedad que necesita conocer a Dios. La misma atención que le ponemos a la bandera es la que le tenemos que poner a la palabra del Señor, aún más todavía. ¿Sí o no? Y todo el pueblo estuvo atento. Verso 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, el Dios grande. Y todo el pueblo, ¿se han dado cuenta cuántas veces dice aquí todo el pueblo? Yo he leído ya 4 veces en estos poquitos versos donde dice todo el pueblo. Todo el pueblo se juntó, todo el pueblo estaba atento, todo el pueblo estaba atento otra vez, todo el pueblo respondió, todo el pueblo le pidió que trajera el libro, todo el pueblo, dígalo conmigo, todo el pueblo. Dígale que está a tu lado, eso te incluye a ti también.
Diga conmigo, no más espectadores. Necesitamos gente que se metan de corazón y formen parte de todo el pueblo. Todos a estudiar la Biblia, todos a orar, todos a amar al prójimo, todos a vivir en santidad, todos a arrepentirnos de nuestros pecados y procurar ser mejores para el Señor. Todos creciendo juntos como una familia que se ama, que se extraña. No más crítica, no más celos, no más ningún tipo de malas actitudes. No, en el nombre de Cristo, todos unánimes, juntos en armonía, haciendo el trabajo del Señor. Amén. Que el diablo se muera de un infarto al ver a ese pueblo caminando en armonía y le busca por aquí, le busca por allá y le trata por ahí, le trata por allá y cada vez que mete él su mano, el pueblo sigue unido, el pueblo sigue en oración, el pueblo sigue en fe, el pueblo sigue apoyándose los unos a los otros, orando unos por otros, siendo un ejemplo unos para otros, viviendo la palabra del Señor. Eso es guerra espiritual y eso es avivamiento. Llore, te caigas o no llores y no te caigas, ores y se sane el enfermo, ora y se muera el enfermo y se vaya al cielo. Avivamiento es más que milagros y maravillas y experiencias. Avivamiento es cuando el alma está despierta a la realidad de un Dios viviente que quiere vivir su vida a través de nosotros. Quiere tocar al mundo a través de tus manos y mis manos y quiere darle consuelo y esperanza al mundo a través de tus labios y mis labios. Avivamiento es volver a la palabra de Dios, volveré con el hambre de decir, tráeme el libro de la ley, pastor, predícame la palabra de Dios, tengo hambre y sed por la verdad, no me conformo con ninguna otra cosa, quiero la verdad, porque la verdad sana, la verdad liberta, la verdad da esperanza. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. La verdad nos reta. Decía la hermana Lolita que cuando ella empezó en la vida cristiana, ayer estaba hablando de eso ella, y ella era nueva en la fe. Un día se le ocurrió abrir la Biblia y encontró, mujeres, sométanse a vuestros esposos. Y, y guardó el libro, dijo, no, esto no puede ser. Pero luego después recapacitó y dijo, no, si es así, es así. Dios, ayúdame. La verdad nos santifica. Amén o no amén. Hermanos, no se enojen cuando se predique la verdad. Nunca lo permita. Resista al enemigo. La verdad nos ayuda, nos sana, nos hace fuertes. Decía una hermana cuando el pastor estaba diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Maridos, trátenla bien. Amén. Cómprenle flores. Amén, pastor, predica. Y luego dice, mujeres, sométanse a sus esposas. Dice, ya te me volteaste, diablo. Todo es la palabra de Dios y nos hace bien. Nos da matrimonios sanos, hijos sanos. Este pueblo tenía hambre de Dios y lo demostró. Así es que vimos al pueblo pedir la palabra de Dios. Vimos al pueblo recibir la palabra de Dios cuando Esdras abrió el libro y le dio la palabra de Dios. Pero terminamos con el pueblo respondiendo. ¿Y cómo respondió este pueblo a la palabra de Dios? Primero, con mucha atención y mucha reverencia. Ellos sabían, ahorita no es el momento para otra cosa, sino para oír la palabra de Dios. Pero segundo, dice el verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿cómo? Diciendo, amén, amén. Y luego, para los que están en contra de los pentecostales, alzando sus manos
y se humillaron y adoraron a Jehová como inclinándose en tierra. Hay lugar para inclinarse, hay lugar para alzar las manos. Más adelante empezaron todos a llorar, hay lugar para eso también, pero que sea en respuesta. Haber oído la palabra de Dios y haber dejado que esa palabra toque su alma, que sea en gratitud, en fe, en una decisión de someterse a la verdad de Dios y al Dios de la verdad. Que no sea emoción por emoción, inclinarse por inclinarse, o levantar las manos por levantarlas, no, es ante el Dios viviente. Es una expresión de fe, de rendimiento, es una expresión de honor y de honra. Aplaudo al Dios viviente, porque entendí la verdad, entendí que Él está conmigo, entendí que Satanás está bajo mis pies y Él me ha dado autoridad para aullar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. Entendí sus promesas y como resultado de la palabra de Dios viene todo lo demás, viene la fuerza del cristiano. El poder del cristiano, hermanos, está en la palabra del Señor. Los dejo con este reto, a que toda esta semana procure estudiar, leer, meditar la palabra de Dios en oración. Procure no perderse un servicio, procure traer sus Biblias, sus cuadernos, su lápiz, su pluma, nota, apunta, escribe pensamientos, ideas, textos claves, algo que Dios le está hablando, detalles que uno tiene que responder al Señor. Hagamos este tiempo un tiempo rico, respondamos a los llamamientos al altar. Dejemos que la palabra de Dios nos transforme. Si esto hacemos, entonces podríamos decir ser una iglesia avivada, una iglesia que va a lograr mucho para la gloria del Señor, que va a tener el poder para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El mundo necesita nuestra ayuda, pero la ayuda que necesita es que le llevemos la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Recibiréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pónganse de pie. Den un aplauso fuerte a Jesucristo hoy. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy las gracias por el regalo bendito y maravilloso que me diste en la Biblia. Tu verdad que me liberta, me santifica, me guía, me acerca a ti, me transforma. Permite, Señor, que el hambre por tu palabra nunca se acabe en mi corazón, en mi familia, en mi iglesia y en mi comunidad. Que siempre exista un espíritu de reverencia, de respeto, de amor, de admiración a la verdad eterna y poderosa tuya. Que sea una espada en mis manos para vencer la tentación. Que sea una espada en mi boca para bendecir tu nombre y hacer huir legiones de espíritus malignos. Señor del cielo, creo en la palabra, amo la palabra y me propongo con tu ayuda leerla, meditarla, creerla, predicarla y vivirla hasta el día de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén.
Que Dios les Muy bendiga. bien, espero que haya sido de su agrado este programa, que haya en alguna manera tocado su corazón y edificado su vida. Los invitamos a volver a sintonizar la próxima semana a esta misma hora. Y cuéntale a sus amigos lo que Dios está haciendo a través del programa Oasis en el Desierto.